Según el Banco Interamericano de Desarrollo, desde el año 2017, las remesas, el envío de remesas, se ha convertido en la principal fuente de ingreso para las familias venezolanas. Para hablar de este tema, tenemos como invitado el día de hoy a Aarón Olmos. Él es economista especializado en finanzas de empresas. Aarón, buenos días, gracias por tu tiempo, bienvenido. Sí, muy buenos días, gracias por la invitación. Sí, háblanos un poco acerca de cuáles son esos mecanismos que tenemos los venezolanos en el exterior para poder enviar remesas a nuestros familiares en Venezuela. Sí, fíjate, recientemente, revisando algunos elementos de investigación, Ujú. sobre todo en IESA, donde hay un trabajo recientemente presentado muy bueno que toca este tema, del cual yo fui tutor, podemos evidenciar, por ejemplo, que si bien el venezolano no ha abandonado los giros tradicionales, pues a través de los bancos y estas plataformas de toda la vida, pues Western Union, MoneyGram, hay un incremento notable en el uso de mecanismos alternativos, de herramientas fintech, ¿no? Billeteras digitales, herramientas como PayPal, pero principalmente se están utilizando mecanismos que incluyen criptoactivos estables, ¿no? El caso de Binance y el uso de los USDT, el envío de dinero a través de estas plataformas y otras como PayPal, durante muchísimos años el venezolano ha utilizado por diferentes razones, pero en un porcentaje mayoritario se utiliza más dólar por la vía digital, por la vía cripto, se utiliza más herramientas digitales como Binance, utilizando criptoactivos estables y PayPal, y bueno, algunas empresas que en el exterior triangulan con algunos bancos para poderle hacer llegar a los venezolanos estos dineros. ¿Esos estudios se lleva algún tipo de referencia o balance sobre la cantidad de dinero que ingresa a Venezuela por concepto de remesas? Bueno, fíjate, cuando tú verificas en la balanza comercial nuestra, Ujú. saldo, pues la balanza de pagos y ves las cuentas específicas, pues vinculadas con el tema del envío de remesas, los ingresos que vienen del exterior, que principalmente tienen que ver con uso doméstico, ¿no? Porque hay dinero que se envía para consumos y gastos de los hogares, hay dinero que se envía con otros fines a los hogares venezolanos. El detalle, por ejemplo, no lo podemos ver en lo que el Banco Central publica. Sin embargo, desde el año 2016 en adelante ha ido creciendo con gran velocidad esa cuenta que tiene que ver con la recepción de dinero del exterior vinculado con la. De hecho, en este estudio que te menciono, que se presentó María Ledesma, excelente estudiante, mostraba pues cómo hay una correlación muy importante entre el mayor incremento de ingresos vía exterior a los hogares venezolanos, la mayor apertura de billeteras digitales, menos cripto, ¿no? De criptomonedas estables, y efectivamente, pues estamos hablando de unos montos que dependiendo de la ubicación y el nivel de ingreso de las personas que están haciendo los envíos, pudiesen estar alrededor de mínimo entre $30, quizás estamos hablando de un máximo de casi 180, $200, porque también hay que entender que en los países de origen, estos venezolanos mejorar su calidad de vida y no necesariamente pueden enviar todos los montos que ellos quisieran, porque también hay una dinámica económica que priva sobre ellos. Aaron, ¿y cuál es la confiabilidad de estas empresas? Mira, en principio, el venezolano ha echado mano de muchas de estas herramientas digitales, ¿no? Y cuando de alguna manera tú te afilias, creas un perfil de usuario, ellos tienen sus términos y condiciones de uso, ¿no? Es importante verificar el hecho que si bien el venezolano no ha abandonado a la banca tradicional como un canal, como una vía para hacerle llegar a sus familiares estos dineros, una de las cosas que mayormente se reporta es el costo de los envíos, ¿no? Porque el venezolano quiere que casi el 100%, 90%, 95% quede en manos de sus familiares. Y estos costos de envío por las vías tradicionales de los giros tienden a ser muy elevados y no necesariamente le llega el dinero entero a las personas. Entonces, desde ese punto de vista, los venezolanos en definitiva están optando por medios digitales que tienden a ser más baratos, tienden a ser más sencillos y que a nivel de sus términos y condiciones de uso, de alguna manera, no necesariamente hay tantos problemas desde el punto de vista de la legislación. Recordemos que Venezuela sigue siendo un país que está en la lista negra de muchos bancos, ¿no? Y que incluso muchas empresas que en Venezuela estaban prestando servicios de transferencia y giros digitales, bueno, pues abandonaron el país producto de las sanciones
que efectivamente, pues, incluso algunos mecanismos personales de envío de dinero que han estado utilizando algunas personas como un mecanismo, un canal de remesa, en los últimos días están generando algún tipo de distorsiones precisamente por el uso que se le está dando, cual fueron creados. Sí, hemos visto que algunas de estas empresas fintech han cerrado y no le han dado respuesta a las personas que tenían su dinero allí en tránsito. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pueden hacer? Mira, son pocos los casos, ¿no? De hecho, aquí hubo Ok. un caso emblemático, la empresa Value estaba prestando servicios de Colombia a Venezuela, pues enviando pesos y transformándose a Ujú. bolívares para ser depositados en las cuentas de los venezolanos. Bueno, pues en algún momento la empresa tomó la decisión de dejar de operar en el país, tuvo un acuerdo con la gente de Reserve, otra empresa que desde Estados Unidos estaba haciendo esta operación para Venezuela, y básicamente lo que hicieron fue pasar sus clientes de una empresa a la otra, ¿no? Fueron subsumidos, fueron asumidos por una de la otra. Hoy tampoco la empresa Reserve está quizás prestando los servicios para moneda nacional en el país, pero lo cierto es que la mayoría de las empresas, hasta ahora las empresas fintech que en Venezuela estaban prestando estos servicios, en principio habían sido bastante responsables con sus términos y condiciones de uso, y a presentarse algún problema con las autoridades venezolanas, estos entes de supervisión y control, vale decir, un lado, Sudeban por el otro y Sunacrit por el otro, bueno, pues tomaron la decisión de poder migrar sus usuarios a otras plataformas. ¿Cómo no? Hay casos en los cuales esto no necesariamente se llegó a feliz término, pero no es la gran mayoría de las personas. Si haces una comparación con otros años, ¿cómo han estado las remesas este año 2023? Fíjate, en el año 2023, por este estudio que te comento, Ujú. las remesas a nivel de frecuencia y cantidades, han dado un poco, ¿no? Recordemos que los lugares de origen, el envío de estos dineros también depende de la propia dinámica económica del venezolano que se está Sí. ubicando en otros espacios, ¿no? Quizás se envía más dinero desde Europa, por ejemplo, que desde América Latina y el Caribe. Ese dinero que más se envía desde Europa, evidentemente, tiende a representar entre el 30-40% del ingreso de los hogares que lo reciben. Y típicamente esto está orientado a gastos de consumo, alimentos y servicios, ¿no? Principalmente. Los a nivel general en Venezuela, otra vez te los comento, de lo más pequeño que de repente Sí. se puede estar enviando es una frecuencia quincenal o mensual, estamos pasando de $50 equivalentes a casi $200, y en algunos casos hasta $250, dependiendo de la frecuencia que tenga y la disponibilidad que tenga la persona, representando este envío un cuarto o inclusive un tercio, y en algunos casos hasta la mitad de lo que la persona recibe, dada la situación de precariedad y carestía de su familiar en Venezuela. ¿Qué otros datos de este estudio pudiese... Importante el tema de la educación financiera que hemos vivido los venezolanos en los últimos años. El venezolano ha aprendido a distinguir qué plataforma puede utilizar que sea más segura y más barata para hacerle llegar esto a sus familiares. Tanto el familiar en Venezuela, que típicamente es una población de edad avanzada, en su Sí. mayoría, que recordemos que los hijos migraron, se fueron con sus nietos, quedaron los padres acá, los abuelos, los tíos, los padrinos, ¿no? Una población quizás. Entonces esta población joven, de esta población económicamente activa, es la que típicamente se encuentra en situación de migración, la gran mayoría con un estatus legal, trabajando legal y formal en los países, una pequeña minoría, menos del 20%, quizás este estudio que te comento, eh, en una situación ilegal. Todavía se están generando algunos casos donde desde Venezuela se está mandando dinero para mantener a algunos migrantes venezolanos en la medida en la cual ellos puedan corregir su estatus de legalidad y de informalidad, pues en los países de la educación financiera es la mayor cantidad de personas que te dicen que si los bancos tradicionales tuviesen unos costos de operación y de envío más baratos, fuesen más empáticos con la situación del Claro. migrante, quizás por la tradición de seguridad que muchos tienen con la banca tradicional de origen de sus países, o los nuevos bancos que le han otorgado cuentas por tarjetas de crédito y dinero a través de estos canales, pero al ser tan elevados, alternativas para que la mayoría del dinero pueda llegar de un país con una inflación diferente a un país con una inflación, como un país nuestro, Venezuela, sigue teniendo altas distorsiones monetarias y cambiarias.
Por ejemplo, Aaron, las aplicaciones móviles es lo que más utilizan los venezolanos en el exterior para enviar remesas. Mayormente, en un 67%, casi 70%, las aplicaciones móviles son las que más utilizan los venezolanos. Son de fácil apertura un perfil de usuario, de Mm. fácil manejo, muy intuitivo, costos de operación muy bajos, costos de transferencias muy bajos, y efectivamente se acortan los eslabones en la cadena entre el que envía y el que recibe, razón por la cual pues la mayor cantidad de dinero le llega al familiar, que es lo que efectivamente la persona quiere y desea, ¿no? Y sobre todo pues el mayor uso de datos digitales que son intercambiables en plataformas, por lo menos en el caso de los criptoactivos P2P, que le permite a los poder ventorio, puede seguir recibiendo de dinero en divisa equivalente en USDT y los venezolanos pueden entonces dejarlo en esta billetera porque está respaldada una moneda extranjera digital y pueden escoger en qué momento venderlo tratando de sacarle ventaja al tipo de cambio que puedan tener en el país. Aarón, gracias por toda esta información. Más adelante seguramente haremos un nuevo contacto para hablar sobre cómo hacer todas estas operaciones con la mayor posible. Feliz día para ti, gracias por tu tiempo. Siempre a la orden.